hermanos, estar contigo en esta hermosa noche. Ahí sí que hoy tenemos enseñanza de profetas. Espero que tú como parte de Compañía de Profetas tengas ahí tu Biblia, tu cuadernito, tu bolígrafo para ir anotando. Hoy nos toca, amado hermano, el estudio de un profeta menor. Hemos estado viendo, ahí sí que combinamos lo que es la clase con el estudio de un profeta menor y una lección. Así que hoy me ha tocado el privilegio de compartir la enseñanza sobre el profeta menor que es Sofonías. Vamos a poner este hermoso tiempo, amado hermano, en oración para que sea el Señor quien guíe, quien nos enseñe lo que Él quiere que cada uno retengamos en nuestro corazón en esta enseñanza. Amén. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor, gracias porque tú nos das tantas bendiciones, Señor, que muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos, Padre Santo, y estamos agradecidos, Señor. Agradecidos por la vida, agradecidos por la salud, Señor. Agradecidos porque tenemos la libertad, Señor, de compartir tu palabra, Padre bendito, y es un tesoro para nosotros, Padre amado. Te suplico, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, del control de mi boca, Señor, que toda palabra que salga de ella, Señor, sea dirigida por ti, Padre Santo, y pon en nosotros un receptor, Señor, para poder comprender, Señor, cada cosa que tú quieres, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque sé que mis hermanos están ahí, Señor, atentos a ella, Padre Santo, atentos a la enseñanza, Señor, y no solo por tener conocimiento, Señor, sino para que esa palabra tuya se haga vida en nosotros, Señor. Gracias, Papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues como te decía, mi amado hermano, hoy tenemos el estudio del profeta menor Sofonías, y para que empecemos, quiero que me acompañes en tu Biblia y al capítulo 1, versículo 1 de Sofonías, y la palabra del Señor dice: bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Amén. Sofonías, amado hermano, significa el Señor protege. Amén. Cuando tú que estás viendo a través de la pantalla del televisor o estás viendo, leyendo tu Biblia, yo espero en el Señor que así sea, amado hermano, porque hay muchas versiones para el estudio. Ahí sí que es un deleite tener varias versiones, y la tecnología nos permite eso, y debemos de aprovecharlo máximo en este tiempo que no nos podemos reunir, congregarnos en casa, en la iglesia, ¿verdad? Sino que es a través de esta tecnología que el Señor ha permitido. Entonces aprovechemos, amado hermano. Como vemos, te decía que Sofonías significa el Señor protege. Vemos también aquí en el capítulo 1, versículo 1, cómo hablan ahí sí que de la ascendencia de Sofonías. Nos muestra 4 generaciones. Creo que es el primer profeta que describe su ascendencia claramente. Inclusive dice que él era tataranieto del rey Ezequías, que era rey de Judá. Amén. Es hermoso cómo podemos ir viendo a través de la palabra, mi amado hermano. Vemos, como te decía,
él es ascendente, su ascendencia pues viene de reyes. Eso nos da a entender de que Sofonías era un hombre preparado, era un hombre, si podemos decirlo así, rico. Posiblemente tenía estudios, se relacionaba con reyes, con príncipes, con jueces, y eso era, le ayudó para que él diera la palabra que el Señor le había dado. Amén. Cuando vemos el profeta menor Sofonías, amado hermano, vamos a ver que encierra dos mensajes principales a través de este estudio. Uno es que habla del gran día del Señor. Amén. Como vimos, el pueblo de Judá, porque nos menciona que él era un profeta que profetiza ahí sí que a Judá, y vemos cómo Judá tenía, tal vez ellos creían que el Señor iba a venir, iba a levantarlos en contra de sus enemigos, que iba el Señor a destruir a todos los enemigos de Judá, y ellos estaban confiados en eso. Nunca imaginaron ahí sí que el anuncio que tenía el profeta Sofonías sobre ahí sí que sobre Judá. Y lo vamos a ver, amado hermano, a través de este estudio, cómo él viene, Sofonías anuncia algo contrario, y es el gran día del Señor. Cómo él castigaría a quienes no lo obedecen, aquellos que no, ahí sí que no se sujetan, no cumplen las leyes que el Señor había dejado. Y vemos cómo el gran día del Señor viene ahí sí que a hablarle a este pueblo que se había desviado de todo lo que el Señor le había dado a través de sus mandamientos, y ahí sí que cayeron en muchas cosas. Vemos como el pueblo de Judá creía, como les decía, que él los iba a hacer poderosos, y nunca vieron que venía algo contrario, que era el castigo, no solo a ellos, sino que también a las naciones. Amén. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, versículo 5, amado hermano, y la palabra del Señor nos dice: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Amén. Vemos cómo este pueblo es desobediente, amado hermano, pero no solamente desobediente, sino que era idólatra. Y el Señor, sabemos, hemos estudiado, el pastor nos ha predicado y hemos aprendido a través de la palabra que el Señor aborrece la idolatría. Y aquí el pueblo de Judá, ahí sí dice que subían a los terrados y se postran ante el ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Amén. Vemos cómo aquí vemos dos clases de idolatría, amado hermano. Cuando nosotros estudiamos la vida de ellos, vemos cómo ellos tenían terrados en las casas, pero los terrados de ellos eran así planos, donde ellos acostumbraban a reunirse como familia en el atardecer en esos lugares. Pero y lo que hicieron fue como
pequeños santuarios donde ellos empezaron a idolatrar, como dice ahí, al ejército del cielo. ¿Cuál es este ejército del cielo? Ellos idolatraban y adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y como dice aquí, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Amén. Ellos adoraban, como te decía, lo que es lo que el Señor había creado. Adoraban lo creado y no adoraban al creador de todo eso. Y también nos dice aquí que se postraban jurando por Jehová. Ellos adoraban a Jehová. Ellos ahí sí que el sábado se reunían en el templo, por decirlo así, pero también al salir de ahí adoraban a Milcom. También si tú tienes tiempo puedes leer despacio cada versículo. Por cuestión de tiempo no lo leemos aquí, pero ellos adoraban lo que era al dios Baal. Amén. Al Dios, Dios Baal era un dios de los cananeos y ellos adoraban a él, pero no se detenía ahí su idolatría, sino que también adoraban a Milcom. Se cree que este dios Milcom era un dios de los amonitas, pero Milcom se cree que era Moloc. Y este dios Moloc era, ahí sí que era tremendo, amado hermano, porque era un dios que ellos idolatraban, al cual ellos hacían sacrificio. Y hemos aprendido hemos visto cómo ellos llevaban aún a los niños y los sacrificaban al dios Moloc. Y para eso, ahí sí que para el Señor eso era abominación, mi amado hermano, porque no solamente adoraban al Señor, como dice ahí, se postraban jurando por Jehová, pero también jurando por Milcom. Y eso para el Señor es horrible, amado hermano. Él detesta la idolatría. Amén. También vamos a ver en Sofonías capítulo 1, versículo 8, y dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Amén. Cuando vemos cómo ellos se hicieron a todas las costumbres extranjeras, cómo el pueblo de Dios se vuelca a todo lo que es exterior, dejando, como te digo, el alabar, el glorificar, el exaltar al Señor y volviéndose a las costumbres de los filisteos, de los extranjeros, ¿verdad, mi amado hermano? Y ahí sí que dice que aún los sacerdotes vestían de negro y los reyes también se vestían de la forma de los extranjeros, cosa que no era adecuada. Y podríamos decir ahora también, si lo traemos a nuestro tiempo, podemos decir cómo las cosas de afuera van imponiéndose. Si hablamos aún de los vestidos, muchas veces, sobre todo la juventud, se hace a las modas de ahora. Es cierto, no pretendemos de que las jovencitas anden vestidas con las faldas hasta los tobillos y los cuellos y las mangas aquí, pero ahí sí que hay costumbres extranjeras, costumbres de fuera que no se tendrían que llevar, y máxime nosotros siendo hijos de Dios, siendo cristianos, sino que aún la palabra nos dice que nosotros debemos de vestir con decoro. De esto podríamos hablar mucho, amado hermano.
No queremos ser legalistas ni nada de eso, Dios me guarde, sino que al contrario, hablar de lo que dice la palabra del Señor y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de hacer y no ser influenciados por cosas externas, sino que ahí sí que las señoritas vestirse con decoro, son hermosas. Ahora, como te digo, a través del internet hay, a veces veo yo que ustedes mismas publican, por ejemplo, una página de vestidos, de ropa, y hay bellezas para que uno como hijo de Dios pueda vestir con decencia. Amén. Otra cosa que podríamos tocar es, hay cosas que se dicen unisex, y vemos que a través de la palabra, nosotras como mujeres podemos vestir pantalones. Como te digo, tampoco no es que seamos legalistas, pero hay pantalones para mujeres y los pantalones son diferentes para los hombres. Y siempre y cuando no caigamos en extravagancias, como te digo, en costumbres que no demuestran que somos hijos de Dios. Amén. Si tienes alguna duda, alguna aportación, mi amado hermano, pues gloria a Dios. Te recuerdo que esto es una enseñanza. Me gustaría que así como que estuviéramos reunidos, que verte aquí enfrente, haciendo comentarios o haciendo preguntas, pues tienes la libertad de hacerla y con ayuda de Dios espero podértela responder, y si no, te la contesto más tarde en privado, o nuestro pastor que está aquí al frente, aunque tú no lo mires, ahí está, él nos puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Así que sigamos, mi amado hermano, en Sofonías capítulo 1, versículo 9, podemos ver a través de la palabra, dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Amén. También en Sofonías capítulo 3, versículo 3 dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Vemos cómo en ese tiempo había un abuso de poder. Estudiando este profeta, mi amado hermano, leía cómo en ese tiempo dice que había desaparecido la clase media y solo habían ricos y gente muy pobre. Entonces esta gente se aprovechaba de las personas que eran pobres, y lo que hacían aún de lo que aún a pesar de que ellos tenían suficiente, venían y saqueaban, robaban a lo poco que la gente podía tener. Por eso aquí los describe que eran, dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan ni hueso para la mañana. Vemos cómo ahí sí que Sofonías escribe de una manera directa, amado hermano. Él no se andaba así. Esta escritura no es como decir poética o así, sino que es muy clara y precisa en lo que el Señor le decía y cómo describía a las personas que estaban mal en ese tiempo. Dice que ellos saqueaban las casas y los dejaban sin nada. Y vemos cómo a través de la palabra el Señor defiende a los pobres, amado hermano. Cuando nosotros vemos al principio de la palabra
Él deja leyes bien establecidas, bien claras, habla de los que son, aún hablaba de esclavos, hablaba de los que eran extranjeros, hablaba de los pobres y él exhorta a que no se debe de aprovechar de ellos, sino que al contrario, ser ahí sí que extenderle la mano al necesitado y nosotros ahí sí que como hijos de Dios no debemos de aprovecharnos de las necesidades de los demás. Ahí sí que vemos uno, pues el Señor le ha dado el privilegio de pastorear y he visto cómo muchas ovejitas han tenido necesidad y tal vez sin consultarlo han caído en manos de usureros, donde les prestan tal vez dinero esas personas y les cobran unos intereses elevadísimos y al final muchos no pueden pagar y lo que hacen es que terminan perdiendo aquello que tal vez habían dado. Tal vez les ha costado sacar su televisor, su aparato, qué sé yo, cositas que con sacrificio, con trabajo han ido comprando, pero hay personas que se aprovechan de la necesidad. Entonces ahí sí que van a tener su recompensa, ¿verdad? El Señor ahí sí que defiende a los necesitados, amado hermano, y nosotros, como te digo, como hijos de Dios, mucho no podemos hacer eso, sino que al contrario, si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien en esta época que nos ha tocado vivir, pues con mayor razón yo bendigo tu vida, amado hermano, hijos hermosos, hijos preciosos de Iglesia Veraca que el Señor nos ha permitido pastorear. Hay muchos que tienen un corazón bueno, amoroso. No puedo decir nombres, pero yo sé quiénes. Tú me estás viendo o ustedes me están viendo y saben a quiénes me refiero. Hay quienes tal vez no lo publican, pero sí nos enteramos que hay personas que le han extendido la mano con víveres, con carnita, con pollito, con cosas que han podido bendecir a los hermanos. Y gloria a Dios porque la misma palabra del Señor dice que aún un vaso de agua, como tú ves aquí, que tú le des a alguien que lo necesita, el Señor no se queda con nada, sino que Él va a dar su recompensa. Amén. Gloria a Dios por ello. Así que nosotros no debemos de abusar de aquello, así como hicieron en este tiempo los reyes aprovecharse de su autoridad, aprovecharse de su posición, sino que al contrario, no debemos de hacer lo que ellos hicieron, sino que nosotros como hijos de Dios extenderle la mano al necesitado. Amén. En Sofonías capítulo 1, versículo 12, la palabra del Señor dice: y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta palabra, amado hermano, impactó mi corazón porque, como te digo, habían personas que tenían posibilidades económicas y creyeron que aún haciendo maldades, pecando, idolatrando, no iba a venir juicio del Señor. Ellos creyeron
en sus propias fuerzas, creyeron en sus riquezas y me impacta lo último que dice el versículo donde dice, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Como quien dice, yo puedo hacer lo que, ahí sí que yo quiera, lo que suena feo, lo que me dé la gana. Y que Dios ni me va a hacer bien ni me va a hacer mal. Llegar hasta esos límites, amado hermano. Y muchas personas pueden creer eso, que porque son preparados, porque tienen estudios, porque han sacado un máster, un doctorado, yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí no me va a pasar nada. Pues los que son ahí sí que ateos, que no creen en Dios, pues pensarán muchos así. Pero tristemente muchos hijos de Dios, muchos cristianos han llegado a pensar eso mismo. Máxime en este tiempo hay tanto peligro, amado hermano, porque al principio de la pandemia, muchos por temor, muchos por ¿qué te sé decir? Más por temor, por lo que venía, empezaron a buscar a Dios, empezaron a verlos, ahí sí que las prédicas en línea, y se miraba aquel interés en buscar al Señor. Pero conforme fueron pasando los días y los meses, ha habido un acomodamiento, ha habido un enfriamiento que nosotros ahí sí que como pastores hemos notado y hemos visto. Si tú ves en las transmisiones, los que están conectados son pocos. Realmente son pocos, y no lo digo solo por nosotros, por Iglesia de Cristo Veraca, sino yo veo a otros siervos del Señor y veo lo mismo, amado hermano. Veo cómo ha bajado aquello y muchos tal vez llegarán tal vez no lo dicen con sus labios, con voz audible, pero en su actuar pueden llegar a pensar, Jehová ni hará bien ni hará mal, porque se han acomodado de tal manera y empiezan a actuar como extranjeros, con costumbres extranjeras, con palabras diferentes a las que un hijo de Dios tendría que hablar. Qué duro, mi amado hermano. En Sofonías, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Amén. ¿Cómo era en esa época, verdad, mi amado hermano? Habla de los profetas que hablaban no lo que el Señor quería, sino que daban falsas profecías. Pero también hablaba de los sacerdotes que contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dice que los sacerdotes de ese tiempo empezaron a no leer la palabra del Señor, a no darla como Él a Dios, sino que a hablar cosas que no eran, amado hermano. Y cuando veía eso, miraba cómo en este tiempo a veces sucede lo mismo. Muchos quieren que alguien les dé una palabra profética o una profecía, mejor dicho, conforme lo que ellos quieren escuchar.
pero no conforme lo que el Señor está diciendo. Como yo sé que hay muchos pastores que son de Dios, muchos siervos que son entregados, que dan la palabra conforme está, pero también hay muchos que están falseando la palabra. Ahí sí que son pastores falsos, como dice, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra, que en el último tiempo van a haber falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que van a enseñar lo que no está en la palabra. Muchos hablarán bonito, muchos tendrán ahí sí que por lo mismo una preparación tal vez de estudios de teología. Pero a la hora de predicar, no están predicando lo que la palabra dice. Que Dios nos ayude, amado hermano. Y lo digo a nosotros como siervos, a dar la palabra como está, no a llevarnos por una posición, no a llevarnos por una preparación y tratar de humillar a siervos que han sido nombrados por el Señor. Tal vez hay siervos humildes, tal vez están en el anonimato, pero son siervos puestos por el Señor, que pastorean con amor, que enseñan la palabra, que están ahí enseñando lo que el Señor quiere. Amén. Hermano Adelmo pregunta, ¿cuál es el mensaje principal de Sofonías? Y después él mismo pregunta otra vez y dice que si es el día del Señor o día de Jehová. En mi versión dice el día, hay unas versiones que dicen el gran día del Señor. Y en el estudio que estamos dando se basa en dos mensajes principales. Uno es el gran día del Señor y el segundo es que el Señor deja un remanente. Siempre deja un remanente. Amén. Y esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda? Era la misma. La pregunta era cuál era el mensaje principal de... El mensaje principal es el gran día del Señor. El gran día, inclusive por estudios, por eso es bueno que pregunten. Hemos visto a través de los profetas menores que, por ejemplo, Joel menciona el gran día del Señor. También lo hace... muchos profetas menores mencionan el día del Señor, pero aquí en Sofonías 7 veces se menciona el gran día del Señor. Ese es el mensaje principal, es un mensaje directo, es un mensaje, si pudiéramos hablar así, es un mensaje aterrador, porque habla, ahí sí que todos sabemos que Dios es amor. Pero también Él es un juez. Él es juez y Él va a actuar con justicia. Él va a actuar con justicia. Y entonces a través de Sofonías, si pudieran leerlo en todo el capítulo 1 y versículo 2, por decirte así, mira lo duro que es, hermano, dice, eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor.
El versículo 3 dice, eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Así de fuerte habla Sofonías. Cuando nosotros vemos a Sofonías, inclusive si tú le preguntas a algunas personas que son cristianas, muchas veces no saben ni siquiera que existe el libro de Sofonías, porque muchos pastores no predican sobre esto, sobre el gran día del Señor, el día del juicio, el día, ahí sí que cuando hablamos del gran día del Señor estamos hablando de la gran tribulación, mi amado hermano. Entonces, por eso es importante leerlo, y el que no lo ha leído, yo lo exhorto a que lea este libro donde se ve, podríamos decir así, una parte del amor de Dios que pareciera que sería cruel y todo eso, pero no, el Señor está actuando como un padre que está corrigiendo al hijo. Y cuando uno como padre, los padres que nos están viendo podrán comprenderme, uno si ve que un hijo está haciendo algo malo, uno lo corrige. Y eso no quiere decir de que porque uno no lo ame, ni que porque uno sea malo, sino que al contrario, porque lo amamos, corregimos para que si mi hijo no se está comportando bien, está yendo por un camino equivocado, entonces hay que corregirle, hay que hablarle, hay que decirle para que él agarre el camino correcto. Ese es un trabajo de nosotros como padres, igualmente como padres del alma también. Nosotros vamos a dar cuentas de sus almas, y cuando alguien no está haciendo algo, pues hay que hablarles, hay que disciplinarlo. De la misma forma, vemos a Dios corrigiéndonos, hablándonos a tiempo, para que nosotros veamos las cosas que a Él le agradan y las que no le agradan. Amén. Sigamos, amado hermano, y acompáñame por favor al Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Aquí vemos lo que te decía, amado hermano. Aquí Sofonías viene e invita a que se vuelva el pueblo al Señor, a que sean humildes, ahí sí que a que obedezcan al Señor. Lo primero que leíamos, mirábamos ahí sí que la ira del Señor contra Judá, pero en medio de ese enojo, de ese malestar del Señor por la desobediencia de su pueblo, viene Él y es ese Padre amoroso que yo te decía, que nosotros nos volvamos, que nosotros seamos humildes, que seamos obedientes a la palabra del Señor, para que seamos ahí sí que no tengamos que pasar por la gran tribulación, mi amado hermano. Ahí mirábamos cómo Él le habla tanto a los de Judá, pero también a las demás naciones, no solo a nosotros, pero nosotros como hijos de Dios, conociendo la palabra, es como más duro, siento yo, cuando eres de casa, cuando sabes lo que en tu casa tú sabes qué le agrada a tus padres, y no hacerlo es como que tú estás consciente de eso. Y entonces el Señor es hermoso, porque Él no viene y tampoco te agarra así a la fuerza y diciéndote, tenés que estar aquí así. No, te da libre albedrío, te da esa
para que tú puedas decidir, porque tú ya tienes al Espíritu Santo. Tú tienes esa vocecita que te habla y que te dice, mira, tú sabes que eso no lo debes de hacer. No es que yo quiero irme a echar mis capirulazos. Tú sabes que como hijo de Dios no puedes hacerlo. Y estás consciente. Y podríamos decir así muchas cosas. Amén. Entonces vemos cómo el Señor es amor. El Señor nos permite que nos acerquemos cuando le fallamos con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, y Él nos perdona. Pero debemos devolvernos a Él con mansedumbre de corazón, mi amado hermano. Amén. En Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. Vemos lo que esto respalda, lo que habíamos leído anteriormente. Ahí sí que el Señor siempre va a dejar, mi amado hermano, un remanente. Aquellos que le son obedientes, aquellos que se vuelven a Él, aquellos que pueda que sea un sacrificio muchas veces, pero el Señor conoce ahí sí que la mente y el corazón del hombre. Y Él sabe que por agradarle a Él, tú te sacrificas a veces. Ahí sí que la carne le gustan los deleites, quiere otras cosas, pero nosotros no debemos de seguir lo que la carne nos pide, sino que lo que el Espíritu quiere. Amén. Vamos a leer palabra, amado hermano, así que acompáñame, espero que no te desesperes. Amén. Sofonías capítulo 2, versículo 4 dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Amén. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón. Dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. 11 y 12. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas,
porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Versículo 15. Esta la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, amado hermano, cómo el Señor va a castigar a los enemigos de su pueblo. Ahí sí que hemos visto, si vemos la historia, amado hermano, vemos cómo, por ejemplo, Roma fue destruida y vemos cómo a pesar de que fue una gran nación, están ahí sí que en ruinas, los edificios en ruinas, y asimismo dice el Señor que va a destruir a los enemigos de su pueblo. Dice que aún los animales van a vivir ahí. Tal vez tú has visto a través de documentales cómo hay ciudades que han sido devastadas y lo que a veces quedan es que los animales van a hacer ahí sus guaridas. Asimismo va a ser el Señor con los enemigos de Israel. Ahí sí que estamos en los tiempos finales, mi amado hermano. Y es algo que ahí sí que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor, nosotros lo bendecimos, pero hemos visto a través de los siglos cómo el pueblo del Señor ha sido perseguido, se han levantado muchos enemigos en contra de ellos, pero el Señor los va ahí sí que a defender y a destruir todos aquellos que se han levantado en contra de ellos, y el Señor va a venir a reinar ahí sí que en el milenio, y va a haber el triunfo del Señor cuando también Israel se vuelva a Él. Amén. Esto también podamos ir terminando, amado hermano, donde te decía que dos mensajes principales de Sofonías. Uno era el gran día del Señor y el otro es el remanente que el Señor deja. Y vemos en Sofonías capítulo 3, versículo 13 al 20, y la palabra del Señor dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice, la alegría y restauración de Israel. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Gloria a Dios, mi amado hermano. Vemos cómo el Señor
es amoroso con su pueblo, como ahí sí que Israel va a cantar de júbilo, mi amado hermano. Y esa promesa es para ellos y, y nosotros, amado hermano. Ahí sí que habla la palabra por sí sola. Y nosotros como hijos del Señor debemos de, como te digo, en estos últimos, ya estamos en los últimos tiempos, buscar al Señor, acercarnos de todo corazón a Él. No como religiosidad ni por costumbre, sino por amor, por la necesidad de Él. No tampoco solo como aquella costumbre de, yo lo busco por alabanza. No, es todo, es un todo, mi amado hermano, es adorarle, es alabarle, es seguir sus instrucciones. Ahí sí que debemos de en este tiempo santificarnos cada día más, ser librados de ese día, del gran día del Señor. Uno como padre, tanto biológico como espiritual, uno lo que desea es lo mejor para los hijos. Que esa obediencia del Señor venga hacia ti, que seas librado de ese día de la ira, ese día de oscuridad, como lo decían algunos otros profetas. Algunos le llaman como hablaba de langostas, de la oscuridad. Si a veces sentimos que esta pandemia, que este virus ha sido difícil, no digamos ese tiempo de tribulación, amado hermano. Y yo te invito en el nombre de Jesús. Tal vez hay alguien que no ha recibido a Cristo. Sé que hay muchos que están ahí sí que esclavizados de vicios, hijos de Dios, que lo han recibido con todo su corazón, pero tienen esa lucha de los miembros, se podría decir, y están ahí encadenados. En este tiempo el Señor créele a Él. Él trae libertad a los cautivos. Con tus fuerzas no. Pero si tú tienes un corazón humilde, Él puede transformar tu vida. Y si alguien no lo ha recibido en su corazón, yo te hago esa invitación. Que en esta preciosa noche tú le puedas entregar tu vida al Señor. Que seas librado de esa tribulación. Amén. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos esa libertad de oírla, de estudiarla, Señor. Y te suplico, Señor, primeramente, que nos perdones, Padre Santo. Sé que fallamos muchas veces, Señor. Muchas veces hay orgullo, hay altivez en nosotros, Padre Santo. Y muchas veces tal vez no nos doblamos rodillas delante de ídolos, pero sí algunas veces se idolatra a hijos, a esposo, a trabajos.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a ser obedientes a ti, Señor. Te suplico, Padre Santo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque al que amas tú corriges, Señor. Y sabemos que somos hijos, Padre Santo. Y anhelamos, Señor, ser arrebatados, Señor. Tener ese galardón tuyo, Padre Santo. Te lo ruego, papito lindo. Mira el corazón de los que están ahí, Señor. Tal vez ni siquiera los conocemos, Señor, pero sabemos que pueden recibir, Señor. Que sea un día diferente, Señor, para ellos. Un día donde vino la salvación a sus vidas, Padre Santo, te lo suplico, Padre bendito. Transforma esos corazones duros, Señor. Te lo suplico, papito lindo. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno, Señor, de los que está oyendo esta palabra, Señor. Que se haga vida en cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.